Nos vamos a Italia para conversar con don Carlos Brito Vega, presidente del nuevo partido Dignidad y Libertad. Hemos hecho una introducción, Carlos, bienvenido. Usted forma parte ya del equipo de BIS, no solamente por la frecuencia, sino por los conocimientos y que forma parte de este gran equipo de comentaristas y de analistas que transmiten lo mejor para el desarrollo humano, para el desarrollo del peruano, de nuestros televidentes, que esa es la intención de BIS Televisión y que son también las intenciones de los partidos políticos, de los nuevos partidos políticos que tienen que irrumpir en el escenario nacional porque lo que tenemos no sirve, o no ha servido o no está sintonizado con las aspiraciones del peruano de a pie. Felicitaciones por esta experiencia, este inicio y todo el buen augurio por parte de BIS, Carlos, para Dignidad y Libertad. Bienvenido. Muchas gracias, sobre todo por tus buenos augurios y de manera muy especial a todos los seguidores y a todos los que conforman esta grande familia que estamos construyendo. Y bueno, como tú lo has manifestado, dignidad, ¿por qué? La pregunta sería ¿por qué dignidad y libertad? Porque quienes hemos estudiado las ciencias políticas basamos en dos conceptos muy fundamentales que tienen que ver con la democracia y con el quehacer cotidiano y sobre todo con lo que implica el ser humano, que es libre y valioso justamente por ello, porque nos diferencia de otros seres vivientes, de otros animales, irracionales, muchas veces, entre comillas, y de la cual esto hace a que nosotros no existe nadie que nos pueda quitar esa libertad ni su dignidad, porque la dignidad y la libertad son dos valores, incluso no solamente humanos, sino en las civilizaciones, y por lo tanto también forman parte no solamente de la filosofía tradicional, sino también de la filosofía en la política, que implica una cosa importante, que sin dignidad y sin libertad no puede existir democracia. Son dos bases fundamentales, son dos teorías importantes para poder construir una democracia. Dignidad y libertad. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la proyección? ¿Y cuál es la participación de los peruanos en el exterior, teniendo al magíster Carlos Brito Vega como presidente? ¿Y qué de los peruanos que estamos acá en el territorio nacional, Carlos? Bien, antes de todo quisiera decirte por qué es que nosotros, es decir, estamos cansados siempre de haber participado, apoyado a otros grupos políticos y que definitivamente solamente, como lo saben los peruanos en el exterior y nuestros familiares en el Perú, es que hemos sido solo utilizados para sus propósitos de estos procesos electorales. Entonces es por eso que ha madurado esta idea y el día de ayer hemos tenido una reunión muy importante en Lima y donde se están estructurando ya 17 de los 42 distritos. Tenemos ya próximamente a juramentar 17 comités distritales en Lima y también tenemos 16 regiones en nuestro país y donde hemos venido desde hace meses ya avanzando en un trabajo, como se dice, en un trabajo totalmente tenue, seguro, pero al mismo tiempo, como se dice, con un perfil bajo. Y próximamente ya empezaremos a, incluso se han comprometido muchos de estos hermanos nuestros en la ciudad de Lima, el día de ayer, en que van a donar incluso sus propias habitaciones para que sean los centros, no solamente para luego que signifique el acopio para los afiliados, sino también que van a ser los locales partidarios. Es decir, lo que nosotros queremos es construir una organización política llamada Dignidad y Libertad y que esto sirva como una institución. Es decir, no queremos construir un partido más de los que existen, de toda esta chatarra política que nos gobierna y de los que nos han gobernado, sino más bien
proponemos integrar a todos los sectores de la sociedad que estén dispuestos a asumir ese reto de recuperar lo que significa el poder soberano del pueblo para decidir, legislar, gobernar la nación sin corruptos ni corruptores. Este partido que estamos construyendo, proponemos a organizar a nuestra ciudadanía y que al mismo tiempo ella se convierta en una base social importante de la democracia dentro de sus mecanismos directos de democracia representativa, y que exista ese poder ciudadano para que tengan presencia en las políticas de Estado. Es decir, lo que nosotros queremos son promover y aprobar leyes, dispositivos y otros elementos normativos dentro de un ordenamiento jurídico que existe en nuestro país mediante referéndum, iniciativas ciudadanas, y que sea también el mismo poder ciudadano, es decir, la misma ciudadanía organizada a buscar políticas de Estado para que pueda desarrollarse no solamente la economía, sino también en un desarrollo de programas articulados para el desarrollo social integral y que impulse al mismo tiempo la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades, y que sirvan esto para elevar la inteligencia, el conocimiento y la filosofía de los peruanos y peruanas, incluyéndonos nosotros los peruanos que nos encontramos en el exterior. Por lo tanto, también nosotros pensamos de que hay la necesidad de una participación no solamente representativa, sino que al mismo tiempo pensamos que hay la necesidad de crear ese poder soberano y que eso le pertenece al ciudadano de a pie, es decir, al pueblo en su conjunto. Y nadie, más que nadie, puede elaborar, modificar y establecer leyes que organicen y regulen tanto el funcionamiento del Estado como el de la sociedad civil. Y esto son, digamos, enseñanzas que nos dan incluso las democracias mucho más evolucionadas que se encuentran en otros países y en otros continentes. Uno de ellos, por ejemplo, es Europa. Tenemos aquí en Italia, tenemos en España, tenemos en Francia, tenemos en el Reino Unido, tenemos en Alemania. Y por lo tanto, esto es importante que sepan nuestros hermanos peruanos cuando iremos como Dignidad y Libertad a solicitar las firmas, porque también hay que cumplir con ese mecanismo que es la ley orgánica de partidos políticos, que necesitaremos como un mínimo de 25,000 firmas. Justamente esto es lo que nosotros queremos. Es decir, no queremos construir un partido que tenga un dueño, que tenga un cacique, que sea de una familia, que después son ellos los que definen, como lo están haciendo ahora, el poder político que existe en el Congreso, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, al margen, a espaldas de las necesidades reales de nuestro país, al margen incluso violentando esa Constitución del 93 que después hablaremos, pero que al mismo tiempo están traicionando por aquello que nosotros incluso apoyamos al actual ejecutivo en la segunda vuelta. Y no lo digo, no me avergüenzo, porque es parte de tomar posición política de un ciudadano en un momento de una coyuntura política. O estabas por el fujimorismo o estabas por lo menos por un cambio, y que hasta ahora ese cambio no se viene dando, y que esto es una vergüenza internacional en donde un legislativo simplemente se sirva para hacer el obstruccionismo y sobre todo para continuar regalando al país, como lo han hecho en diversas leyes que están elaborando y están incluso aprobando al margen de la ciudadanía, y esto no es otra cosa más que un continuismo, y esto tiene que terminar. Entonces, por eso es que nosotros, con esa experiencia que tenemos, porque también hemos sido dirigentes, no solamente aquí fuera del país, tenemos dirigentes sindicales, hay diversos profesionales que también se encuentran en nuestro país y forman parte de esta construcción del partido, y por lo tanto son con ellos con los que estamos construyendo y donde queremos dar sobre todo esa esperanza a nuestra patria que cada vez más se desangra, y donde aquí digamos que se acerca estas fiestas patrias, estos 201 años
yendo prácticamente al tricentenario, porque el bicentenario ya fue. Entonces, vemos, por ejemplo, y esto, ojo, no quiero, con esto no se me malinterprete que quiero defender a Castillo, porque él no es el culpable de todo esto que ha encontrado. Pero, sin embargo, podemos decir algunas cifras muy importantes. Es posible que en una sociedad, entre comillas, democrática, tengamos casi un 30% de la pobreza en el país. Es posible que en este año, diciembre del 2021, no lo digo yo, lo dicen los datos del INEI, que haya más de 8,5 millones de peruanos en la pobreza. Es posible que en nuestras zonas rurales andinas haya más de un 44% de pobreza. Es posible que en nuestra selva rural más de un 35% de pobreza. Es posible que la pobreza, que no solamente es económica, sino también multidimensional, en nuestra patria sufran más de un 39% de nuestros hermanos peruanos, que no tienen un acceso al agua, que no tienen un acceso al saneamiento, a la salud, al trabajo, es decir, a derechos fundamentales y universales. ¿Es posible? Entonces, ¿quién ha fallado acá, estimado Néstor? ¿Quién es el que ha sido, en pocas palabras, derrotado? ¿Los ciudadanos? ¿O ha sido esta clase política que se ha perpetrado y donde ha dejado no solamente el interés colectivo, sino que ha dejado incluso hasta grandes deudas, grandes negocios que han hecho esta clase política, sobre todo para traicionar al país, para vender al país, para enquistar, y lo digo así abiertamente, la narcopartidocracia en nuestra patria? Eso es. Y estos supuestamente grupos de poder, que no son otra cosa más con esta clase política, los operadores, los intermediarios de los grandes oligopolios y de los grandes instituciones económicas que tienen, como se dice, sus raíces en el extranjero, es decir, los grandes oligopolios y los grandes monopolios. Y aquí no es que estoy descubriendo el agua. Incluso Giovanni Sartori, uno de los, digamos, de los sociólogos llamados las vacas sagradas en Italia, uno de los PhD en sociología en Europa, bien claro lo afirman, como lo afirman también otros de los nuestros en el Perú y en Sudamérica, que los monopolios y los oligopolios son el enemigo de las democracias. Y, por ejemplo, esto lo que estamos viendo ahora, estamos viendo esto en nuestra patria. Es decir, quienes detentan no solamente el poder económico, sino que detentan todo ese poder en las diferentes rubros de la economía nacional, también son los mismos patrones, por ejemplo, de el mass media. Y a las finales, corrompidos con todo eso que significa nuestro sistema judiciario, nuestro poder judicial, legislativo, incluyendo hasta la parte de la economía en el país, entonces son ellos los que han, como se dice, degradado la política y los que han llevado a esta situación en la que nos encontramos. Y aquí lo han acorralado al señor Castillo. Y esa grande vergüenza internacional, que solamente llegan y trasladan las noticias fuera de nuestra patria, en donde incluso se encuentran los amigos que nos encontramos fuera, los peruanos en el exterior, y te preguntan, oye, ¿qué está pasando en tu país? ¿Cómo es ese circo así tan extraño? No eligieron a su presidente. Entonces esto hasta nos ven como una especie no de caníbales, sino nos ven como que si estuviéramos en la edad de piedra en la democracia. Entonces hay la necesidad también de hacer otras cosas importantes, que nosotros no estamos estructurando un partido con una visión electorera que sea claro, sino más bien para poder sembrar, crear las bases y las raíces a que después que nosotros nos iremos, porque vendrán los jóvenes, vendrán otras generaciones, sigan con esas banderas de las reivindicaciones que son fundamentalmente los derechos humanos. Y lo otro que es muy importante es que se entienda que hay la necesidad de cambiar esta economía neoliberal,
sobre todo esa economía del capitalismo, que ha hecho tanto daño a nuestra patria y en otras partes del mundo. Ojo, y no estoy hablando en términos ni de socialismo ni de comunismo, que sea clarísimo esto, que sea clarísimo definitivamente. No soy dentro de esas opciones y el partido tampoco es de esas opciones, sino está dentro de las nuevas tendencias innovadoras de partidos políticos modernos, humanistas, dentro de esa democracia y la socialdemocracia. Allí es donde van nuestros principios, incluso ideológicos, pero que lo que nosotros buscamos también es otra cosa importante. Es que lo que nosotros buscamos es cambiar el modelo económico por un modelo económico de lo que se llama la economic green, la economía circular social, la única que ha demostrado, y es en Europa, es en Francia, es en Alemania, es en Italia, y podríamos así en Suiza, etcétera, donde hace que se reduzcan esas brechas de pobreza, porque es allí donde va a circular la economía y donde va a dar la oportunidad no solamente para la creación y la inteligencia emprendedora que se tienen los peruanos, sino que también es una economía que respeta el medio ambiente y sobre todo es la que garantiza que el Estado estén en sus manos las empresas estratégicas que van a servir para un desarrollo integral de la patria y donde el partido se compromete en una cosa importante, que nosotros tenemos que tener como una visión final, objetivo final, es el ser humano, es el ciudadano, que eso siempre ha sido marginado, eliminado, visto como de espaldas, como se dice en mi tierra, en las zonas andinas, como si fuera el ciudadano el culpable, como si fuera el cuco, ¿no? Eso es, y eso no somos nosotros. Lo que nosotros queremos es unos partidos políticos que sirvan como una forma de mediación en lo que significan las estructuras del Estado y el gobierno. Eso es un partido político. Un partido político es aquel que asume responsabilidades en hacer los cambios y en resolver los problemas de su nación. Eso es un partido. Un partido no es como los que tenemos en toda esta chatarra política que han salido, como se dice, a la palestra, al Congreso, sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, para hacer el lobismo y sobre todo para vender nuestra patria. Y ahí lo tenemos. Hace pocos días se ha vuelto a entregar otra vez pozos petroleros. Y aquí hago una crítica incluso a nuestro hermano Castillo, que hace 3, 4 días ha firmado incluso con una empresa llamada Altamesa, y donde es una vergüenza, y esto es una demostración de un continuismo, y esto más bien lo debe en este momento, como se dice, anular. Esto sería parte de su mensaje, que se ha equivocado. ¿Cómo es posible que Petroperú, nosotros que somos dueños de estos yacimientos petrolíferos, estoy hablando del lote 192, por ejemplo, en que su valor está en más de 10,000 millones de dólares, y donde esta empresa se apodere de un 61% y el 39% lo hagan Petroperú, lo haga en términos de participación societaria, y donde esta empresa Altamesa incluso va a buscar esos canales fideiuxiarios de fideiucciones bancarias por estos 250 millones. ¿Saben qué le decimos, señor Castillo? Mañana convoco a 10,000 peruanos, cada uno pone sus 1,000 euros y nosotros seríamos incluso para dar una especie de una asociación, de una especie de banco incluso que queremos crear nosotros los migrantes, porque son más de 3,800 millones de dólares que cada año remesamos al país. Esto ha sido, por ejemplo, el 2021. Entonces, aquí no hay la voluntad política de poder salir de todo este atolladero, pero sí existen las personas sanas, honestas, transparentes, y que esa transparencia debe de ser y será la cultura, como se dice, un modus vivendus en la política que nosotros queremos imponer en nuestra patria. Hay la necesidad de que la rendición de cuenta sea parte de la transparencia y sea parte de la cultura política de nuestra patria. Las CIES y las propuestas están planteadas. ¿Qué viene? La inscripción. ¿Cómo está el proceso de inscripción de Dignidad y Libertad, Carlos? Y cómo se están conformando. Ya hay 16 regiones que están digamos, ya en coordinación. ¿Cómo va el proceso de inscripción y cuáles van a ser los siguientes pasos en la conformación ya de las bases regionales, distritales y provinciales? Estamos conformando primero las bases distritales en Lima,
vamos a culminarla en las próximas semanas. También lo vamos a terminar esto con los comités regionales y provinciales en el interior del país. Y lo digo sin mencionar todavía las agrupaciones políticas, pero ya hay con 2 agrupaciones políticas con las que también tienen su ideario muy parecido al nuestro y donde hay muchas coincidencias más que diferencias, y con ellos también, porque lo que nosotros queremos, Néstor, es construir una institución política que esté al servicio de la patria. Nosotros no queremos simplemente ser aves de paso, es decir, construir una especie de un carro que nos sirva solamente para estas elecciones y ahí se termine, como eso que está sucediendo en nuestra patria y que ha hecho tanto daño en la política nacional, sobre todo en la credibilidad de los electores. Lo que nosotros queremos es una participación activa y donde todos los miembros que son los coordinadores regionales y los coordinadores distritales van a ser parte conformante de los cofundadores de este nuevo partido. Y también estamos ya en tratativas con otros 2 frentes más y que vamos a hacer una grande alianza para luego proceder de manera unitaria. Ya se está trabajando también, se está avanzando el plan de gobierno y donde luego pasaremos a lo que es la recolección de las firmas para posteriormente llevar a cabo los requisitos y cumplir con todos esos mecanismos legales, formales, que establece la ley orgánica de los partidos políticos. En eso estamos. Es decir, no nos apresuramos, no tenemos la necesidad de correr, lo que tenemos la necesidad es de que filtrar, porque se están incluso ya tocando nuestras puertas tantos, y necesitamos que en cada uno de los distritos, de los lugares en los que están nuestros comités distritales, regionales, conocen mejor que nadie a quienes son sus líderes, y no queremos nosotros ni reciclados, ni queremos tampoco dentro de nuestra organización política aquellos que hayan tenido una sentencia por tráfico ilícito, por el llamado usurpación, por las llamadas sentencias que tengan que ver con daños al erario nacional. Es decir, lo que queremos es una clase política totalmente limpia, como se dice, libre de polvo y paja, porque no queremos nosotros restar, por el contrario, queremos sumar y queremos que los peruanos, y aquí invoco yo a los peruanos, no solamente que nos encontramos fuera, en el exterior, sino también a los peruanos, a nuestros hermanos que se encuentran en el interior de nuestra patria, a sumarse, porque aquí lo que queremos es construir un partido. Y ya nos pueden encontrar en Facebook como Dignidad y Libertad, en TikTok como Dignidad y Libertad, en Instagram como Dignidad y Libertad. Es decir, estamos avanzando y estamos haciendo todo esto. Y que quede claro, aquí todo lo que estamos haciendo son con los propios recursos de nuestros afiliados, con los propios recursos de nuestros militantes, con los propios recursos de quienes estamos fundando esta organización, porque detrás de nosotros no se encuentra ni Odebrecht, ni no se encuentra ningún otro oligopolio o monopolio. Por el contrario, lo que nosotros queremos es que se sumen todos los peruanos, todos aquellos que quieran de alguna forma confrontarse y dar su granito de arena, su experiencia profesional, su experiencia política, su experiencia como dirigentes humanitarios, su experiencia como dirigentes de los colectivos de los peruanos en exterior, su experiencia como sindicalistas, su experiencia hasta en los gremios profesionales y en todas las otras relaciones humanas que puedan servir de liderazgo. Queremos que participen. Aquí está abierto para todos. Como decía el Papa, el Vaticano, la Iglesia, no ha cerrado ni cerrará nunca las puertas a nadie. Por el contrario, están abiertas, un poco haciendo publicidad al título de tu programa de Abriendo Puertas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, Néstor. Estamos en esa línea y el nombre es preciso para estas circunstancias. Carlos, abriendo puertas a nuevos partidos y la nueva visión de la política en nuestro país
para hacerla decente y erradicar de todas maneras definitivamente la corrupción y la unión de los poderes económicos en las decisiones de la política de Estado del Perú. Gracias, Carlos. Vamos a estar atentos. El 27 tenemos una edición especial con el mensaje de los peruanos. Esperemos tener el mensaje también del presidente de Dignidad y Libertad. Y el 28, una edición especial luego del discurso del presidente para comentar lo que se refiera el presidente Castillo a la situación de los peruanos en el exterior y a la situación política del segundo año de gobierno que tendría el presidente Castillo. Estamos en coordinación. Felicitaciones por todo lo avanzado y por la nueva presencia en el país de un partido político totalmente diferente, Dignidad y Libertad. Gracias, Carlos. Estamos en comunicación. Muchas gracias, muy amable, y a Percy, a ti y a todos tus colaboradores. Muy amable por este espacio y estaremos presentes el día 27. Muchas gracias, hermanos. Sí, gracias. Hasta luego, Carlos. bendiciones. Gracias. Estamos en comunicación.